¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada quisiera iniciar ofreciendo una disculpa muy sincera a Pedro Rodríguez y a los organizadores en su conjunto de este coloquio de antropología y alimentación y sobre todo agradecer por supuesto la generosidad y la atención al haberme invitado. Mi condición de secretario general de la red MIFA, de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos, me obliga a ausentarme en esta ocasión para estar de manera presencial platicándoles sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy en esta conferencia. Sin embargo, he de decir que gracias al acuerdo con el que llegué con Pedro en su momento, pues decidimos que era una buena opción para no echar a perder el programa que ya se había construido, presentarles esta videoconferencia que espero sea de su agrado, sea de su interés, pero sobre todo que sea un material que les aporte mucho para sus propias investigaciones y para cubrir de algún modo las inquietudes que en materia de antropología de la alimentación ustedes han venido teniendo a lo largo de su formación. Entrando en materia, me toca hablar sobre un libro que se titula El Sistema Cultural de la Alimentación, una aproximación de teoría y método para los estudios de antropología de la alimentación. Es un texto de, por supuesto, mi autoría y desde hacía mucho tiempo habíamos dejado por ahí la posibilidad de presentarlo en algún evento y Pedro tuvo la muy generosa propuesta de presentarlo en este momento y yo con todo gusto, bueno, acepté y accedí a la propuesta justamente para hacerlos de su conocimiento. Quiero primero que nada hacer una mención importante, me parece. Eh, los agradecimientos de este texto estaban centrados fundamentalmente en dos personas importantes que para mí fueron importantes hace más o menos 30 años que inicié mi incursión en este tipo de temáticas. Y estas dos personas son la maestra Cristina Suárez, quien eh, ha fallecido desde hace ya muchos años, pero que conoció en sus inicios algunas de las ideas eh, preponderantes del texto del que vamos a hablar. Cristina fue una etnóloga, una antropóloga dedicada a los temas de historia de la alimentación y trabajó una buena parte de su vida en la subdirección de etnografía del Museo Nacional de Antropología de este país. Y en segundo lugar está también este texto dedicado a los trabajos y las aportaciones del doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, que ha fungido de alguna manera como también un soporte importante en las ideas presentadas en el texto. Sin embargo, quiero agregar una dedicatoria que no está en el texto, pero que me parece muy importante hacer y que lo hago además con mucho afecto y mucho cariño. Este texto también ya no me dio, más bien ya no hubo tiempo porque no sé cuando se publicó, obviamente no había pasado esto, agradecer a los aportes del doctor Igor de Garín, quien en principio de este mes recibí la noticia, había fallecido. Y Igor de Garín, para quienes no lo conocen, fue uno de los puntales más importantes a nivel mundial de los estudios de antropología de la alimentación. Él pertenecía al Centro de Investigación Científica de Francia y desde allí, desde la dirección del propio centro de investigación y su propia actividad como investigador, desarrolló muchísimos trabajos etnográficos, muchísimos trabajos y propuestas de carácter teórico y conceptual sobre el tema. Entonces, de alguna manera, en reconocimiento también a los aportes que me dio convivir con el propio doctor Igor de Garín, hacer trabajo de campo con el doctor Igor de Garín durante más o menos 3 años en el área de Jalisco, eh, pues es que también quiero como agradecer y hacer reconocimiento de los aportes fundamentales del propio Igor a lo que en este libro se presenta. He de decir, por supuesto, es muy importante advertirlo, que al final de cuentas los contenidos del texto son propios, es decir, son mi responsabilidad y todo lo que esté, lo que se diga bien o lo que se diga mal, pues obviamente
es responsabilidad perfectamente mía, ¿no? Entonces es importante y quería yo hacer esta breve introducción antes de entrar en materia de lo que nos reúne el día de hoy, ¿no? Bien, como les comentaba, el libro se titula El sistema cultural de la alimentación, una aproximación de teoría y método para los estudios de antropología de la alimentación. Un texto, un título que hoy suena obvio, un título que suena hoy como pues que abona un poco más a lo que ya de por sí hay. Déjenme decirles que digamos hace 30 años que yo incursioné en el tema de la antropología y la alimentación y la cultura, no podía uno encontrar materiales bibliográficos que fueran un apoyo sustancial para la investigación, para la docencia, para sobre todo la guía de los estudiantes jóvenes quienes intentaban o de alguna manera buscaban herramientas de carácter conceptual, teórico y de método para llevar a cabo sus investigaciones. Yo les voy a contar a mí, y lo he comentado muchas veces y con mucho gusto, a mí me pasó que cuando yo era estudiante en la licenciatura en etnología en la Escuela Nacional de Antropología, mi experiencia principal, primera experiencia, digámoslo así, de trabajo de campo y donde además se decidió mucho de lo que estaba yo haciendo como estudiante, fue llevarme a una comunidad en el noreste de Chiapas, en la zona del volcán Chichonal, dejarme en medio de la comunidad y a partir de ahí pues yo traía una vaga idea de que lo que yo quería era hacer algo sobre alimentación, sobre cultura, sobre historia y estos tres temas vinculados, pero no sabía muy bien a bien de dónde y por dónde iniciar. Mucho tiempo después de ese trabajo de campo, mucho tiempo después de dedicarme un muy buen número de años, lo sigo haciendo, al tema de la docencia y la investigación de manera simultánea sobre el área de antropología y alimentación, dio a luz este libro que respondía a esas preguntas iniciales que yo me hice estando originalmente por primera vez en campo. No era solo mi ignorancia sobre el tema, también era el hecho de que no existían referencias que pudieran apoyarnos en el trabajo de investigación sobre alimentación. Si uno se para en medio de una comunidad, uno lo que encuentra es todo y nada. Es decir, uno se para en medio de la comunidad pensando, me interesa hacer una investigación sobre aspectos de alimentación y cultura, pues uno ve que está presente todo y nada, o presente en todo y nada la alimentación. De tal manera que obliga a uno a tener que buscar caminos, improvisar, inventar sus propios métodos. De entonces para acá ha habido muchísimos estudiantes que han tenido la iniciativa de inventar propuestas y desarrollar algunas propias para los casos específicos de comunidades en las que se estudian y fue exactamente mi caso hace 30 años. Entonces yo inicio un poco con la propuesta de desarrollar más bien yo presento este texto y elaboro el texto con la intencionalidad de presentar, sobre todo para los estudiantes en antropología y áreas afines, una suerte de instrumento, no un manual exactamente, sino un instrumento que les permita reflexionar de manera mucho más profunda sobre el tema de alimentación. Mi premisa era, cuando pensamos en alimentación, pensamos fundamentalmente en el hecho de que la alimentación es comida y la alimentación es comer y la pregunta antropológica sobre la alimentación tiene que ver con el tema de la comida. El tiempo, la experiencia, el campo, el documentarme con muchas fuentes, me enseñó que efectivamente no era por ahí, que hablar de alimentación era hablar de un complejo sistema que estaba integrado a la cultura, que formaba parte de la cultura y que a través de las formas en que se expresaba, se reproducía, se construía, la alimentación y la cultura estaban íntimamente imbricados, íntimamente relacionados en forma y fondo. Esto fue lo que detonó en gran medida la idea de la elaboración de este texto, que justamente se titula El sistema cultural de la alimentación, haciendo referencia a una cosa fundamental. La alimentación en el ámbito de la cultura no responde desde mi perspectiva a aspectos de arbitrarios o casualidades, más bien responde a relaciones sistémicas que los
sujetos construyen en relación con lo que deciden que es la alimentación y a partir de ello con cómo le hacen para obtener, procesar, producir, consumir sus alimentos y hablar de todos estos momentos es hablar de ese complejo sistema cultural de la alimentación. Por eso se titula así el texto. El subtítulo es una propuesta de teoría y método para los estudios de antropología de la alimentación y también no es casual haber elegido este título para este subtítulo para el texto. El subtítulo deviene de otra reflexión paralela, digamos que está sobre lo que acabo de explicar y que tiene que ver con el hecho de que lo que no existe o no existe de manera sistemática y organizada, por lo menos en la antropología mexicana, y yo me atrevería a decir en la antropología del mundo, no hay versiones, digamos, didácticas, organizadas, explicadas de manera clara sobre por qué es importante la reflexión sobre la alimentación desde la perspectiva de la antropología, más allá del sentido común, más allá de lo que nos diga pues un sistema más o menos preelaborado, preconcebido de ideas que tenemos sobre lo que es la alimentación, el tema de la visión antropológica propiamente demanda y demandaba, desde mi punto de vista, la organización digamos, epistemológica de los estudios de alimentación y por ello me atreví a poner el muy ambicioso subtítulo de una aproximación teórica y de método para los estudios de antropología y alimentación. ¿Por qué? Porque la premisa era no hay, o por lo menos no existen de manera organizada y es muy importante desarrollar una propuesta que nos permita comprender precisamente, o por lo menos proponer opciones para conocer, investigar, reconocer todos esos elementos que están configurando, conformando a lo que llamamos el sistema cultural de la alimentación. Esa es la base fundamental, la idea, la premisa que se desarrolla o que dio fruto al origen de este texto y se desarrolla en 4 temáticas básicas. Es decir, además que el antecedente más inmediato del texto que les estoy presentando lo constituye la tesis de maestría en antropología que desarrollé. Les voy a platicar esta historia para que les quede muy claro. Cuando yo egreso de la licenciatura, ya les conté esta idea, ¿no? Ya les conté esto de que fui a dar a una comunidad, no sabía yo por dónde empezar, y pues me pasé ahí 2 años trabajando, es decir, 2 años venía, iba y venía. Estar en la montaña chiapaneca del noroeste no es una cosa sencilla. Los climas son muy cambiantes, los climas son muy extremos, el agua es abundante y cuando esto sucede, pues obviamente uno puede quedar varado en una comunidad sin mayor problema durante algunos días e incluso semanas si los aguaceros son muy fuertes. Bueno, esa es otra historia. Lo que me interesa aquí explicar es cómo se va, digamos, desarrollando una idea que tiene que ver con, al no haber instrumentos organizados, sistemáticos, académicos, que nos permitan una reflexión y una observación académica disciplinaria sobre el tema de alimentación, pues hay la necesidad de construir uno. La tesis de licenciatura terminó siendo, es decir, lo que quería hacer originalmente era esa propuesta, pero terminó siendo en realidad una muy modesta etnografía sobre las prácticas de la alimentación en una comunidad del noroeste de Chiapas que se llamaba y se llama Carmen Tonapac. Carmen Tonapac fue una comunidad que fue afectada directamente con la erupción del volcán Chichonal en la década de los 80, principios de la década de los 80, y nosotros fuimos a hacer trabajo de campo como estudiantes 10 años después de la erupción del volcán. Esos 10 años después lo que implicaba de alguna manera era conocer y reconocer cuál era el estado actual de las comunidades a 10 años de la erupción del volcán y de haber tenido que emigrar de manera forzosa y haber regresado de manera voluntaria, pero sin autorización del Estado, del gobierno, para regresar a ocupar sus comunidades. Y queríamos saber cuál era la situación. Yo me había planteado la idea de hacerlo en el ámbito de las prácticas de la alimentación. Entonces, lo que terminó siendo mi tesis de licenciatura fue básicamente el reconocimiento de las formas de alimentación de esa comunidad, dado el contexto de regreso de la comunidad, de haber sido expulsados,
etcétera, 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 y terminó siendo creo, un modesto pero interesante ejercicio sobre el momento. Y yo creo que cada vez más interesante porque la comunidad a lo largo de los años ha cambiado, se ha modificado, otras estructuras y otros mecanismos de infraestructura han intervenido en la comunidad y en la vida de la comunidad y ha generado cambios muy importantes. Entonces digo que es interesante porque el caso que estudié en el año 91, porque obviamente esto, digamos, eh, visto en comparación, nos daría muchos elementos para ver cómo se han modificado las prácticas en esa comunidad. Bueno, eso fue la tesis de licenciatura, se titulaba Etnografía de la alimentación en una comunidad del noroeste de Chiapas, el caso de Carmen Tonapac, y fue defendida, si no mal recuerdo, en el año 90 creo que 95, si no mal recuerdo. Bueno, de ahí surgió después un montón de cosas. Pues prácticamente me la pasé en el ámbito de la docencia y la investigación de manera simultánea, haciendo otros ejercicios, y llego al momento de la iniciativa de llevar a cabo la maestría. Y en la maestría, justamente el doctor Luis Alberto Vargas propone, ¿por qué no desarrollas, me propone, ¿por qué no desarrollas, pues digamos ya de manera formal, de manera organizada, este esquema que ha sido para ti como una suerte de coco en la investigación y trabajas justamente en ese asunto, ¿ok? Entonces, en realidad la tesis iba a versar sobre un tema en Jalisco, te explico la conexión entre esa tesis y la otra. Iba a desarrollar toda una investigación que empezaba entonces a desarrollarse en el estado de Jalisco y yo me enfoqué a trabajar la tesis de maestría primero pensando en que iba a desarrollar el método y aplicarlo en la zona de Jalisco. La realidad se impuso y bueno, yo no podía, me di cuenta que no podía desarrollar el método y hacer el trabajo de campo y entonces de ahí saliera la tesis. Entonces la tesis se cortó y la tesis se cortó precisamente en la propuesta acabada del modelo para la investigación en antropología sobre aspectos de alimentación y cultura. Eso es la tesis de licenciatura. La tesis de licenciatura y es el antecedente más inmediato de este texto que estoy presentando. Es el desarrollo de una propuesta académica, disciplinaria, epistemológicamente sustentada sobre por qué es importante que la antropología visualice los temas sobre alimentación, historia y cultura y por el otro lado, digamos, armarla como una propuesta, digamos, acabada y terminada. Bueno, la tesis de licenciatura, la tesis de maestría se cerró en ese punto y me quedé con todos los materiales de la investigación, bueno, los materiales iniciales de la investigación, pero eso sí, con la propuesta ya elaborada. Pasaron algunos años, esta tesis fue defendida, si no mal recuerdo, en el 2002, más o menos, o 2005, ya no recuerdo. El caso es que termino la tesis de maestría, presento mi examen de grado, y entonces hago otras cosas. Sigo trabajando en lo mismo, haciendo docencia, investigación, algunos trabajos de carácter burocrático, terminaron. Y en ese ínterin, como me quedo con mucha de la información básica que se había desarrollado para la entonces pensada tesis de maestría, comienzo el proyecto de doctorado y el proyecto de doctorado lo comienzo justamente con estos materiales de trabajo de campo que habíamos desarrollado con Igor de Garín, Luis Alberto Vargas, gente de la Universidad de Guadalajara, de un área multidisciplinaria, y su servidor. Y el camino que comienza a tener eso es justamente la tesis de doctorado, que esa después les platico de qué se trata. Esta tesis de maestría, entonces, comenzó a ser más o menos difundida entre la comunidad académica y más o menos conocida y reconocida y utilizada para fines de desarrollos de propuestas más organizadas de investigaciones en cultura, historia de la alimentación, en antropología, historia, gastronomía y algunas otras áreas diversas de conocimiento para las cuales ha sido utilizada y ha sido de utilidad. Eh, entonces, justo lo que desarrollo aquí en esta propuesta es, en el libro que les presento, es, digamos, el texto de la tesis de maestría revisado, modificado, muy trabajado para que quede justamente como un texto que sea fundamentalmente, digamos, formativo más que informativo.
y sobre todo material de discusión. Eso es muy muy importante para un área como esta, ¿no? Entonces, el capítulo primero de este texto se titula La alimentación en los estudios de antropología, y lo que pretende hacer es una revisión que obviamente ya al paso de los años ha sido ya muy superada, y es un apartado que debe ser replanteado y enriquecido, pero en ese entonces lo que hacía era fundamentalmente describir cuáles eran hasta ese momento el estado de los estudios de antropología en el ámbito de la alimentación. Ahí distingo dos cosas, así grosso modo generales. Ustedes van a tener oportunidad de revisarlos si tienen la inquietud y el ánimo, después de escucharme, de revisar el texto. Lo primero es toda la parte conceptual, más bien toda la parte de estado del arte que había que llevar a cabo para una propuesta del tipo que estoy haciendo, que es qué había hecho la antropología, cómo lo había hecho y cómo lo había resuelto. Yo concluyo dos cosas generales. Hay muchos matices, pero concluyo dos cosas generales. Una, que la antropología se había, digamos, trabajado fundamentalmente el área de alimentación por la vía de la relación alimentación, salud, nutrición. La antropología física entonces había desarrollado una buena brecha de trabajo sobre el tema de antropología, nutrición y salud, pero sin embargo la antropología, digamos, cultural había desarrollado una vertiente también que se había centrado sobre todo en la parte del estudio de lo simbólico, la alimentación con en su carácter simbólico. Y yo no veía nadie que, que estudiara hasta la fecha, hasta esa fecha, los procesos y los elementos del sistema de alimentación. Se hablaba de los momentos rituales de la alimentación y el problema en las significaciones o construcción de significados a partir de la alimentación, pero vistos más bien como elementos de consumo. Entonces, esos son como las dos grandes vertientes. Puestas las cosas así, hacía falta entonces resolver como propuestas que trataran de comprender la complejidad de elementos culturales, porque estaba hecha desde la base de los estudios culturales, que estaban implicados en la alimentación. Toda la base, toda la parte que tiene que ver con nutrición, salud, la dejo a un lado porque no es parte de mi formación y tampoco es parte pertinente del origen de este texto. Obviamente, digamos, reconozco ahí los aportes de la antropología física en el área de nutrición salud, pero me enfoco mucho más a los problemas que tienen que ver con cómo la antropología ha pensado en términos culturales este mismo problema. El capítulo 2 se titula así: un marco teórico conceptual de estudios de antropología de la alimentación, y sobre la base de lo expuesto anteriormente, lo que hago es hacer la presentación de, a ver, si vamos a hablar de alimentación, tenemos que hablarlo desde una perspectiva teórica y conceptual muy sólida, muy construida, para entonces poder tener un esquema mucho más completo del cómo definir y observar el problema de la alimentación en las comunidades, por la misma evanescencia que tiene el tema en términos empíricos. No es un tema que, si uno se para, decía yo, frente a una comunidad, está en todos lados y está en ninguno, pero entonces hay que ubicarlo. Y ahí lo que digo es, fundamentalmente, lo que es fundamental es, primero, definir de qué estamos hablando cuando hablamos de marcos conceptuales, y por otro lado, definir de qué estamos hablando cuando hablamos de marco teórico conceptual para estudios de antropología de la alimentación. ¿De qué tenemos que hablar? De alimentación, de vida cotidiana, de los teorías de sistemas en esencia, de elementos de la teoría del sistema, y de estos elementos hay que definir fundamentalmente tres o cuatro conceptos fundamentales. El alimento, qué es el alimento para la antropología, no qué es el alimento para las ciencias de la salud, sino para la antropología. Esa definición incluye, obviamente, referencias a conceptos de ciencias de la salud, pero enriquece la definición a partir de una lectura cultural e histórica. Lo segundo es alimentación como un fenómeno social, socialmente determinado, que define la acción social de llevar a cabo la relación con los alimentos. Y en tercer lugar, la alimentación como un fenómeno que debe ser visto de manera unitaria, que no se puede segmentar en sus momentos para la perspectiva del reconocimiento antropológico. Esta idea hay que matizarla, pero en principio, de manera conceptual, no es pertinente su análisis, su separación o su vista atomizada.
Y otros dos conceptos muy importantes, que es el concepto de sistema de alimentación y el concepto de proceso de alimentación. Son dos nociones distintas. Uno alude a la forma en la que los elementos, que están los elementos presentes y se organizan, y el otro habla de la mecánica de, o la dinámica, mejor dicho, la dinámica de relación de los elementos del sistema. Entonces, estas dos nociones son centrales en la propuesta porque primero lo que buscan es que el observador defina de qué elementos está hablando cuando habla de alimentación en términos culturales. Quiénes intervienen y qué interviene en la relación sistémica. Y en segundo lugar es cómo se vinculan, cómo se organizan y se articulan en el mundo de la cultura en general, ¿no? Bien, el capítulo tercero define lo que sería una aproximación de método para los estudios de antropología de la alimentación, es decir, sobre la base conceptual y teórica desarrollada anteriormente. Lo que se desarrolla en este capítulo es, bueno, ¿y cómo le hago una vez que estoy en campo? ¿Qué tengo que ver? ¿Dónde tengo que, de qué me tengo que agarrar? ¿Para qué sirve la etnografía? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cómo la antropología plantea de una manera compleja e hipercompleja el tema de los sistemas de alimentación? Explora también cómo la antropología tiene un papel importante en la dinámica de formación de los antropólogos. Entonces hay toda una discusión epistemológica que lo que pretende es explicar por qué es importante esto para fines de comprensión de los sistemas de alimentación en relación con la cultura y la historia, es decir, la alimentación como acción social, socialmente determinada y determinable. Y cierra finalmente el texto con el capítulo 4 que refiere a los nuevos temas y los enfoques renovados que es muy necesario construir para la antropología de nuestro país y la antropología en general. Aquí lo que me interesa mucho resaltar es cómo la antropología no solamente es conocimiento aplicado, no solamente la antropología se desarrolla para fines de, que digamos, entender problemáticas eh, y de alguna manera resolver problemas, sino que también la antropología tiene una vertiente que es de construcción del conocimiento y que hay que entenderla también como antropología básica y hay que reconocer su papel como antropología, como ciencia básica. Es decir, la antropología debe generar conocimiento y yo digo, en el ámbito de la relación alimentación-cultura, tenemos todavía mucho conocimiento por generar. No solamente me refiero al conocimiento empírico que se deriva de la base etnográfica que nos soporta la información. Nos hace falta organizar de una manera sistemática lo que serían los elementos que constituyen la relación alimentación y cultura. Entonces digo, es pertinente hablar de esta como ciencia básica y construir en torno a la antropología, ciencia básica, es fundamental. Hay un prejuicio en las ciencias duras, digamos, de que la antropología no es una ciencia que construye conocimiento, que la antropología es una ciencia que sobre todo hace a través de la etnografía la compilación de información y a través de ello se genera un análisis etnográfico de esto. No, esa es una falsedad. Esa es una parte central de la antropología, pero no lo constituye, no la constituye a toda en sí misma. También hay una parte de ciencia básica, una parte de generación de conocimiento original que la antropología es necesario que desarrolle. Y digo yo, en términos de la relación y la reflexión antropología-alimentación, hay mucho todavía que construir. Lo otro es la pertinencia y la necesidad de extender y que permanezcan los estudios de antropología de antropología de la alimentación como una fuente, como una vertiente de conocimiento central de del desarrollo de la antropología como disciplina y no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo. Aunque hay mucha antropología que se hace, ustedes ya se habrán dado cuenta, sobre la alimentación y la cultura, también se habrán dado cuenta que el conocimiento es muy disperso, es poco sistemático, poco reflexivo, poco organizado y normalmente lo que hacemos es un poco dar por sentado que lo que hemos hecho es lo que hay que decir y ya no hay más. ¿No? Yo digo, creo que hay todavía una vertiente muy importante que trabajar en todo lo que tenga que ver con el asunto de la alimentación y la relación con la cultura y justamente lo que abono aquí, lo que propongo aquí es
eh, dónde es necesario la permanencia y la extensión de los estudios sobre antropología de la alimentación. Y finalmente hago un conjunto de presiones y consideraciones finales. Una de ellas es, y la quiero comentar en este momento, es aquella que tiene que ver con una insistencia que normalmente hago y que ya se volvió de pronto como medio molesta, o no me oyen y no me escuchan, pero creo que sigue siendo muy pertinente. Es decir, ¿por qué hablar de alimentación y no hablar de lo alimentario o lo alimenticio? ¿Por qué cuando ustedes leen un texto que yo haya escrito o alguna opinión mía al respecto, normalmente nunca hablo del tema de lo alimenticio y lo alimentario? Bueno, porque estos dos conceptos, aunque son aplicados a la visión antropológica como sinónimos, antropología alimentaria, antropología alimenticia y antropología de la alimentación, hay una diferencia conceptual muy importante entre las tres. A ver, cuando hablamos de la antropología, a esta lo que le interesa como disciplina es reconocer los elementos y factores que intervienen en un hecho cultural cualquiera en tanto acción social, en tanto el papel que las personas, eh, eh, cómo intervienen en el hecho social para que el hecho social se dé como tal. Por lo tanto, lo que es fundamental para la antropología es entender la acción social en relación con, en este caso, los aspectos de la alimentación. Por eso es muy importante hablar de antropología de la alimentación cuando pensamos hablar de las acciones sociales, las acciones culturales, los efectos históricos o las consecuencias históricas que un hecho relacionado con la alimentación tiene en la sociedad y en la cultura. Si hablamos de alimenticio, hablamos de alimentario, estamos hablando de las cualidades de los objetos que forman parte de ese sistema de alimentación, y ya no estamos hablando de la alimentación como acción social, sino en todo caso de la alimentación como representación simbólica de la cualidad de un alimento, obviamente cualidad socialmente asignada, de un alimento que pensamos o construimos como tal en función de sus propias cualidades. Entonces, hay diferencias muy importantes que me interesa mucho matizar. Una de ellas es esta, y cada vez me he vuelto mucho más inflexible, es decir, sí insisto mucho sobre el hecho de que si hablamos desde la perspectiva antropológica y hablamos de conocer los hechos que se están dando alrededor de las prácticas alimentarias, estamos hablando de antropología de la alimentación. Si estamos hablando de las cualidades, capacidades o incluso aspectos técnicos que intervienen en la práctica de la alimentación, entonces estamos hablando de sus cualidades alimenticias o alimentarias. Pero si hablamos del fenómeno en su conjunto, si mantenemos la perspectiva holística del fenómeno, entonces creo que la versión más adecuada para referirse a estos problemas es antropología de la alimentación. Ahí acaba el texto y yo les había platicado al principio, en un momento anterior, que había sido de alguna manera un texto que también había funcionado como semillero de otras cuestiones. Y les decía yo, les dejé pendiente platicarles el tema de la tesis del doctorado. La tesis del doctorado finalmente se alimentó de manera básica, fundamental, del, del texto de la maestría y también de este libro ya en su versión final que es la que ustedes ya van a poder tener en sus manos o conocer en cuanto la ubiquen. Y la tesis de doctorado es básicamente una investigación hecha ahora sí ya de manera mucho más sistemática, mucho más organizada, mucho más compleja porque abarca un sinnúmero de factores vinculados, relacionados en esta lógica intrínseca de la cuestión sistémica con la alimentación en términos comparativos entre dos comunidades en el estado de Jalisco. Y ahí fue donde comenzó justamente toda la historia de la que les estaba hablando con el trabajo con Igor de Garín. Igor de Garín apoyó mucho y condujo mucho del trabajo de investigación de campo cuando estábamos desarrollando esto en el estado de Jalisco y una buena parte de la información que se obtuvo de ahí
fue, digamos, compilada, colectada bajo su tutela. Ya otra parte que obviamente ya no le correspondía a él, pues fue trabajo mío. Y se derivó de ese conjunto de investigaciones previas el trabajo que dio origen a la tesis de doctorado, que tiene como fundamento este libro, la tesis que les mencioné de maestría y también, por supuesto, de algún modo los trabajos de la tesis de licenciatura. Entonces, de alguna manera, creo que este texto es en algún modo una suerte como de, digamos, el producto de una reflexión muy larga de muchos años que ha generado productos también al mismo tiempo consecuentes, no solamente para mi persona. Es decir, puse el ejemplo de la tesis doctoral, pues porque obviamente es el ejemplo que mejor conozco, pero ha habido otros colegas que han utilizado este material para desarrollar sus propias investigaciones y al mismo tiempo ha generado también conocimiento. Entonces, en la tesis doctoral, que es justamente un ejercicio réplica de la tesis de maestría, pero ahora en dos comunidades del estado de Jalisco, una comunidad en la zona de la costa a una hora escasa de Puerto Vallarta, que se llama Villa del Mar, y otra comunidad en la zona de montaña que se llama Ferrería de Tula. En estas dos comunidades yo lo que veo son, sí, niveles de pobreza en los dos, en una de ellas con un índice de marginalidad muy alto, la comunidad de Villa del Mar, un índice de marginalidad muy alto, pero lo que nos permitió aplicar los métodos planteados en este texto fue justamente el análisis sobre cuáles eran las diferencias sustanciales en términos de la vida en el entorno de pobreza, en contextos de pobreza y en relación con los alimentos. Supondríamos de entrada que alimentación y pobreza son dos cosas que están en una suerte como de inversa relación, pero la tesis lo que demuestra es que no necesariamente la condición de pobreza implica una condición de imposibilidad de acceder a alimentos. Hay condiciones limitadas, por supuesto, sí, sí las hay, pero también hay una suerte de, digamos, reconfiguración de la actitud histórica de una comunidad respecto de otra, porque las condiciones de asentamiento son distintas, las condiciones del entorno son radicalmente distintas, que permite que bajo una condición de pobreza, que no es igual, es decir, que no son dos comunidades pobres equivalentes, pero hay un índice de marginalidad alto en las dos. Lo que podemos encontrar es que en realidad las estrategias de subsistencia de una y otra, dependiendo de los entornos, dependiendo de las historias, dependiendo sobre todo del tema de identidad cultural, se modifica radicalmente generando condiciones muy positivas en un lugar y muy negativas en el otro. Entonces, en esta tesis, que es un mamotreto de este tamaño, lo que trato de comprobar y lo que trato de argumentar es que los estudios de alimentación permiten incluso comprender el tema de la pobreza desde una perspectiva muy distinta. Los estudios de antropología de la alimentación, como había venido diciendo, no los estudios de antropología nutrición, sino estudios de antropología de la alimentación, aportan bases de reflexión, bases de conocimiento muy distintas para comprender desde perspectivas distintas, por ejemplo, el fenómeno de la pobreza y su expresión en términos de la alimentación. Ahí sí es un aspecto de la vida cotidiana que de pronto resulta fundamental replantear su entendimiento y su comprensión. Y creo que esta tesis aporta elementos para subrayar de manera fundamental por qué es importante intensificar y ampliar los estudios sobre antropología de la alimentación en esta lógica de la que hablábamos más bien eh, eh, nomotética, que pretendieran como reconocer las distintas formas de expresión y las distintas relaciones que existe de la alimentación como acción social, por ejemplo, en entornos de pobreza y en entornos de marginalidad, donde esto va a determinar mucho, pero no necesariamente de manera negativa, la manera como los sujetos se relacionan con los alimentos, las prácticas y los medios y métodos de obtención de los alimentos. Entonces, es muy complejo. Los aportes que dan los estudios sobre antropología de la alimentación son muy complejos, no son de corto tiempo, tienen que ser de muy largo plazo, porque comprender todas las dinámicas que están involucradas en la alimentación, pues lleva su tiempo y la gente no está a disposición del antropólogo para estar dando la información todo el tiempo
que este decida, ¿no? Entonces, tiene su complejidad, tiene su lado, digamos, agrio y difícil, pero me parece que los aportes son finalmente muy enriquecedores y insistir sobre la necesidad de expandir las investigaciones de antropología en la alimentación aporta mucho más en términos de creación de conocimiento nuevo de lo que suponemos. Seguimos asumiendo que hay relaciones y ecuaciones que son inamovibles. La relación, decía yo, alimentación-pobreza parece que es una relación que es solo inversamente proporcional. Y no, los estudios de antropología de la alimentación nos enseñan que las relaciones que las sociedades y las comunidades establecen con todo el complejo del sistema de alimentación les permite generar alternativas que les va a permitir enriquecer las condiciones de pobreza y marginalidad para que en la alimentación por lo menos no se traduzca en un deterioro de la salud y la vida de las comunidades. Pero puede también suceder lo contrario, como lo documento en esta investigación. Es decir, puede suceder el hecho de que las comunidades apliquen estrategias que más bien los funcionan en detrimento de su propia calidad de vida, de su propia práctica, porque la noción de la alimentación como estrategia de sobrevivencia cotidiana ni siquiera aparece como una formulación pertinente de las comunidades, ¿no? Entonces es muy interesante, como ustedes pueden ver, y justamente pues a lo que los invito es a que conozcan el texto y lo comentemos, ¿no? Esto cierra, digamos, de algún modo el tema del que estamos hablando y no me, digamos, también es muy importante como hacerles de conocimiento de este texto que ustedes han oído hablar de él y que seguramente en otros campos o en otros lugares también han escuchado de él, y si no, bueno, pues ya lo conocieron ahorita. Es un texto que solo se consigue vía internet a través de estos mecanismos de pago en línea. Amazon, si no mal recuerdo, lo tiene por ahí resguardado en sus acervos. Y hay varias otras empresas que se encargan de publicación de estos libros, porque es un libro publicado en una versión muy abierta, muy libre, eh, una editorial de hecho muy poco reconocida, si no es que no reconocida como una editorial académicamente, digamos, sostenida, pero fueron los únicos que de alguna manera se animaron a hacerlo y que, bueno, pues, ¿qué les digo? Pues eh, no es un libro que ustedes puedan encontrar en Gandhi, en el sótano, etcétera, en el Parnaso, y tampoco tiene una gran venta, pero creo que su contenido es pertinente. Es decir, es pertinente, busca tratar de aportar elementos para responder a una pregunta que es muy importante y que ha estado girando mucho en esta plática, que ha sido la pertinencia del desarrollo permanente, constante y sistemático de los estudios sobre antropología de la alimentación. Sí, sí lo es. Es necesario, yo digo, pues está mal que lo diga yo, pero sí, sí es necesario para estudiantes que están interesados en este tipo de cosas, sobre todo, lo digo desde mi experiencia personal, en la lógica de que no es fácil encontrar materiales de este tipo. Entonces yo les hago una muy atenta invitación a que conozcan el texto, que le den una leída, que lo podamos platicar, conversar. En esta ocasión, lamentablemente, no voy a poder estar presente para poder tener un diálogo con ustedes, pero a mí se me ocurre que si están interesados en algunas preguntas o comentarios al respecto del texto y de lo que acabo de explicar en esta charla, yo me ofrezco a contestarlas de manera personal si son tan amables de hacerme llegar sus preguntas y comentarios por escrito de manera que yo pueda responderlas también. Si ustedes me proporcionan una dirección de correo electrónico donde yo pueda contestar, con todo gusto lo hacemos. Yo propondría que se hiciera una colección de los comentarios y preguntas en hojitas de papel, se las entregaran
Pedro o al responsable de la mesa y que por esa vía me hagan entrega de ellas y yo con todo gusto en verdad me abocaré a contestarlas de manera personal todas y cada una de ellas. Yo les agradezco muchísimo su atención, les reitero mi pena y mi disculpa por no haber podido estar de manera presencial con ustedes. Me hubiera gustado muchísimo, sobre todo en la parte dedicada a un diálogo amplio con ustedes. Hubiera sido muy enriquecedor, muy seguramente para mí, el poder dialogar con ustedes, pero les reitero, compromisos de carácter académico me han impedido estar en esta ocasión presente y espero haya sido de interés para ustedes, ya resuelto o por lo menos planteado a ustedes algunas respuestas a interrogantes o planteo preguntas para ustedes también de carácter interesante para que las podamos dialogar. Con todo gusto estoy a sus órdenes y espero que los podamos ver pronto. Les reitero mis disculpas. Muchísimas gracias.